Hola, ¿cómo estáis? Para este vídeo quiero hacer dos pinturas con nuevos materiales que acabo de recibir. Son varios tubos de wash, un set portátil de acuarela y lápices de colores acuarelables. He aprovechado y he pedido también varios pinceles que necesitaba para óleo y para acuarela. Quiero ver cómo funciona hacer bocetos con acuarela y rematarlos con los lápices y lo mismo con el wash. Así que no os lo perdáis, quedaos hasta el final, espero que os guste y gracias por uniros a mí en este proceso. Estos son los lápices acuarelables. He escogido los tonos uno a uno según los que creo que me van a venir mejor. Los tubos de wash, unos cuantos tonos básicos de primarios, secundarios y blanco, por supuesto. Y la caja de acuarela que trae 12 tonos distintos en formato pastilla. En la descripción tendréis la lista de todos los materiales que vais a ver en este vídeo. Como no tengo un caballito de mar a mano para pintar del natural, he escogido esta foto. Voy a hacer el dibujo base con lápiz de grafito. En este caso no es acuarelable porque me gusta que al final sobresalgan las líneas del lápiz del boceto inicial y que se entremezclen con la pintura, con la acuarela y con el resto de los detalles. Lo que voy a empezar es aplicar una primera capa de acuarela para las masas de color más generales. Es como una primera guía sobre la que luego voy a ir concretando. Cuando está seco, empiezo a aplicar los lápices. Lo que quiero hacer con ellos primero es resaltar ciertas tonalidades que he detectado, azules o violetas, verdosas, hacer las texturas de la piel del caballito, dibujar el moteado que lo caracteriza. Me parece súper útil para este tipo de pequeños detalles que con la acuarela se puede crear, pero me gusta el efecto más realista que consiguen los lápices. Después ya empiezo a aplicar el wash para crear luminosidad, para completar el dibujo y a partir de aquí se trata de ir sombreando, corrigiendo el color. El wash viene genial para delimitar la forma del caballito de mar en las zonas en las que necesito corregirla. Todos los tonos que detecto en la foto del caballito intento aplicarlos, completar con la acuarela, por ejemplo unos tonos verdosos que he detectado en la cara. Y a partir de aquí es la parte que más me gusta, que es ir poco a poco añadiendo color, añadiendo detalle, seguir corrigiendo la delimitación con el papel. Este es el resultado. El siguiente dibujo que voy a hacer es esta casa. Me ha gustado el contraste entre el azul y ese marrón rojizo dorado que produce la luz del sol en la fachada. Así que empiezo el boceto. En este caso sí que lo hago con lápiz acuarelable.
ya inmediatamente empiezo a aplicar el wash, primero en capas más transparentes para marcar las sombras. Empiezo por las sombras y después empezaré a rellenar las partes más claras. Al pasar el pincel húmedo por las líneas del boceto se va difuminando el lápiz con el que lo había creado y me gusta ese efecto porque penetra a través del dibujo y aporta ese tono más brillante, más rojizo, que contrasta con el azul, que va a ser el principal color frío de la fachada frontal de la casa. Y ahora ya empiezo a utilizar colores más opacos para dar forma al dibujo. Con el pincel más seco puedo marcar líneas más cortadas que den un poquito más de textura para ayudar a crear ese efecto del tejado. Y ahora con el amarillo de cadmio, con un poquito de amarillo de cadmio y blanco, mezclado también con el ocre, voy creando los puntos de luz que me van a servir de referencia para seguir creando ese efecto. También los veo en las plantas, en los setos que están por detrás de la casa. Y voy yendo de más oscuro a más claro. Y una vez tengo esta primera capa, pues ya puedo empezar a detallar, a utilizar líneas más finas. Cambio de pincel y empiezo a corregir líneas, a corregir formas, a crear detalles, a crear texturas. Todavía sigo con el wash. Voy a poner un poco de luminosidad en la parte en la que el sol se refleja en la casa para apoyar ese efecto. Y cada vez creo más puntos de luz, tanto en las tonalidades cálidas como en las tonalidades frías del azul de la fachada frontal. Y ahora ya paso a los lápices acuarelables. Voy a utilizarlos para crear estas líneas del muro. Voy a apoyar también la fachada de madera azul, la parte del tejado, de la fachada frontal desde donde nosotros la estamos mirando. Con diferentes tonos de lápices de colores voy corrigiendo, añadiendo detalles, completando, dando volumen, creando más dinamismo. Y no me ha gustado mucho, quiero aclarar un poco el color del cielo, quiero darle un tono un poco más cálido y que no se confunda tanto con el azul de la casa. Lo bueno del wash es que seca muy rápido, entonces para hacer las correcciones tono sobre tono es muy fácil. Después de haber repasado el cielo, vuelvo a retocar los detalles que había borrado al hacerlo. Con el pincel fino sigo retocando las líneas, corrigiendo un poco la perspectiva. Y este es el resultado final con un último color. Voy a enmarcarlo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya servido y nos vemos pronto en el próximo. Que estéis bien. Adiós.